Estimados alumnos del curso virtual Derechos de los Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas, reciban una cordial bienvenida a esta nuestra tercera semana de trabajo. Esta semana vamos a empezar a analizar ya los casos concretos de conflicto entre las comunidades indígenas de diversas zonas de Latinoamérica y las industrias extractivas. Como les decía en el correo, hemos decidido empezar con un caso reciente, o el caso más reciente, que es el caso de las Bambas en el Perú, que es el caso de la inversión minera más grande que se ha dado en nuestro país y que hace muchos años ya ha causado una gran expectativa por el desarrollo que podría traer y los ingresos que podría haber traído para esta región, no solamente para la región en la que se ubica, que es Apurímac, en los Andes del sur del Perú, sino también para nuestro país. Lamentablemente, recién en los días pasados hemos tenido una serie de conflictos, protestas de la población, con el saldo de algunos muertos, y en el momento se está desarrollando una mesa de diálogo entre el Estado y las comunidades, y una serie de hechos que ustedes van a ver en los videos que les hemos puesto y las noticias para esta semana. Algunas cosas que comentarles respecto a los hechos de este caso. Estamos hablando de una convivencia, digamos, forzada, una convivencia bastante particular, por así decirlo, entre, como decía, uno de los proyectos mineros más grandes de la historia de nuestro país, y por otro lado, justamente una de las zonas más pobres de toda de los Andes peruanos, donde más del 80% de la población está considerado como pobre, donde hay unos altos índices, ustedes lo van a ver en los videos, de desnutrición, etcétera, y donde se esperaba que realmente esta inversión fuera a mejorar la situación, y lamentablemente no ha sido llevado, digamos, de manera adecuada, sobre todo de parte del Estado, y no se han logrado los resultados esperados, y ahorita tenemos ahí unos enfrentamientos, sobre todo porque la población no está de acuerdo con alguna de las características que ha terminado teniendo este proyecto. Quisiera solamente resaltar algunos aspectos, como por ejemplo, ustedes van a ver en uno de los videos que la comunidad de Fuerabamba, que fue reubicada para poder construir ahí la base de operaciones de la mina, fueron reubicados a unas casas o unos edificios, digamos, de departamentos en una localidad cercana, en Chalhuahuacho, y ellos dicen que no se sienten, por más que estas casas sean de material noble y tengan seguramente todas las condiciones para tener una vida, digamos, urbana muy de buenas características, ellos no se sienten felices ahí porque ellos son campesinos acostumbrados a tener sus chacras, a tener sus animales. Y justamente quería llamar la atención sobre eso porque les he puesto un texto de una antropóloga que escribió en el Cusco, con un par de antropólogas que escribieron sobre el tema del factor cultural dentro de los conflictos mineros, que normalmente no se toma en cuenta y que debería ser tomado en cuenta, porque no solamente un conflicto económico, no solamente un conflicto que podría ser considerado político, sino es un conflicto también cultural, entre formas muy diferentes de ver la vida y de entender la riqueza, el desarrollo, el bienestar, etcétera, ¿no? Solamente quería llamar su atención sobre eso, como que si estamos realmente teniendo un diálogo intercultural, que realmente estamos entendiendo que hay diferentes maneras de percibir las cosas en el caso de las Bambas. Pero lo que quería comentarles a ustedes ahora en el video es el tema de la consulta previa, porque estas comunidades indígenas de las Bambas, donde se ha instalado este proyecto minero, son comunidades indígenas, cumplen con todos los criterios que hemos hablado en las clases anteriores del convenio 169 de la OIT, y por lo tanto, de acuerdo a nuestro marco jurídico vigente, en el caso del Perú, desde el año 1995 ellos tenían derecho a la consulta previa y a todos los demás derechos respecto a sus recursos naturales y su territorio que reconoce el convenio 169 y posteriormente las sentencias que ha ido dando la Corte Interamericana. Por lo tanto, esas comunidades tenían derecho no solamente a ser consultadas, sino, ya que se ha producido finalmente una reubicación de ellas en otro lugar, tenían derecho a que se obtenga su consentimiento, tal como dice el artículo 16, inciso 2 del convenio 169, porque además, tal como le indica también la Corte Interamericana en el caso de Saramaca, se ha producido una afectación grave, digamos una afectación fuerte a su estilo de vida, porque prácticamente su comunidad ha desaparecido. Por lo tanto, antes de tomar todas las decisiones que han desencadenado en la actual ya instalación de la empresa minera y funcionamiento, el Estado debería haber considerado estos derechos que tenían las comunidades, debería haber implementado un proceso de consulta previa y debería haber inclusive obtenido el consentimiento de estos pueblos. Esto nunca se dio, y van a ver ustedes que hay también información sobre algunos manejos que hubo de manera, digamos, un poco oscura en el caso de la base de datos para consulta previa del Ministerio de Cultura. Lo importante es que, al margen de que estuviera o no la ley de consulta vigente, o al margen de que la ley diga, digamos, o el reglamento diga que los pueblos solo tienen 15 días después de que se enteran de la medida administrativa para pedir que se consulte, lo cual es obviamente bastante, digamos, irrealizable en el caso de pueblos quechohablantes que viven
muy lejos de las ciudades, que puedan enterarse que se va a dar una medida administrativa que los afecte. Al margen de lo que diga nuestra legislación interna, está vigente en el Perú desde el año 95, insisto, el convenio 169, y el Estado no puede deducir, digamos, deficiencias internas en la legislación para no haber cumplido con estas obligaciones que tenía. La cuestión es ahora, en la situación actual, ya con la mina instalada y ya con todos los problemas que se ha causado, ¿qué podemos hacer, no? Porque además, por lo que se dice en la información, en los medios de comunicación y en los estudios que hay al respecto, los comuneros no es que quieran, digamos, que la mina cierre y que se retire, sino quieren que se den mejores condiciones, que se trabaje mejor el tema de la carretera, que se les indemnice y que haya, digamos, un seguro para su salud, etcétera, ¿no? Yo lo que creo que se debería hacer, ya que a estas alturas obviamente no se puede aplicar la consulta previa, pero se tendría que suspender la implementación de este proyecto hasta que realmente se logre tener algo, digamos, que pueda ser similar a la consulta previa, que ya no va a ser previa obviamente, pero que donde se pueda obtener la voluntad de los pueblos, donde se pueda respetar la voluntad de ellos y se pueda reconocer los derechos colectivos que ellos tienen, que como ustedes recordarán, además en la segunda clase, la semana pasada, en uno de los textos que hemos leído, se decía que antes de autorizar este tipo de explotaciones, el Estado tiene que asegurarse de hacer un estudio de impacto, no solamente ambiental, sino de impacto social y de impacto cultural, inclusive de impacto religioso. Esto no se ha hecho obviamente y simplemente se ha procedido a intervenir en la zona, trasladar a la población y no se ha previsto los impactos que eso iba a tener. Si bien no se ha hecho en su momento, eso no quiere decir que bueno, nos vamos a resignar que el derecho ha sido vulnerado y lo vamos a dejar así. Yo creo que el Estado ahorita tiene la oportunidad de resarcir esa situación, de parar esta inversión por un tiempo, lograr tener el diálogo adecuado con las comunidades, asegurar que se va a cumplir sus derechos, asegurar que las comunidades van a recibir los beneficios necesarios, que van a recibir las indemnizaciones necesarias, asegurarse que se cumpla con todos los seguros por si hubiera algún daño, asegurarse de que realmente no va a haber un impacto ambiental, etcétera, disminuir y atenuar o reparar en lo que sea posible los impactos sociales, culturales, y bueno, finalmente llegar a un acuerdo con la población para que esta inversión, que es millonaria y que va seguramente a traer muchísimos ingresos económicos, redunde finalmente en una mejor situación de vida para esas comunidades y en general para nuestro país, ¿no? Yo creo que sí es posible y esperemos que el Estado sea consciente de todas estas normas que se han vulnerado, que pida la suspensión de este proyecto por un tiempo hasta que se pueda realmente subsanar esta situación y se pueda lograr una situación, digamos, más de acuerdo a lo que dispone nuestro derecho, tanto el derecho internacional, que es obligatorio para el Perú, como las normas internas vigentes, ¿no? Y esto, como vuelvo a reiterar una vez más, muy al margen de lo que diga nuestra regulación interna sobre consulta previa, tenemos que ir por encima de eso, tal como lo disponen las normas internacionales de derechos humanos, y ver que realmente no se ha cumplido con los contenidos esenciales del derecho a la consulta previa, el derecho al consentimiento que estos pueblos de la zona de Cotabambas tienen, porque son pueblos indígenas, ¿no? Y recordemos que esta explotación que está, me parece, más o menos desde el año 2005, 2006, 2007 se han ido ya empezando las tareas de exploración, de preparación en la zona. Ya para ese entonces el convenio 169 estaba vigente, porque está vigente desde 1995, y el Estado no puede deducir la inexistencia de la base de datos o que no había ley de consulta previa en ese momento. El Estado tenía que haber tomado las medidas pertinentes, pero como insisto una vez más, bueno, vamos a ver qué se puede hacer ahora en la actualidad para reparar esa situación. Bueno, los invito a ver los videos, que son bastante gráficos, los invito a leer los textos que hemos puesto esta semana, a participar en los foros y hacerme llegar cualquier consulta que tenga al respecto. En las siguientes semanas vamos a analizar el caso de la construcción de una hidroeléctrica en Panamá, el caso Barro Blanco, y al final vamos a terminar con el análisis del caso Sarayaku, que fue ya judicializado ante la Corte Interamericana. Los espero entonces la próxima semana y quedo pendiente de sus comentarios. Gracias.